digo verlos, escucharnos, estar con ustedes aquí transmitiendo a través de los micrófonos de Koinonia Radio. El padre Juan Ignacio Muro no va a estar, o esperemos que llegue más al ratito, porque está él ahí en la concelebración, en donde se está dando por clausurada la reunión esta de Pastoral Diocesana. Y bueno, saludos a todos ustedes que nos han seguido por buen tiempo y que ahora ya se está corriendo, creo que la voz, ya están enterándose de que estamos de nuevo al aire. Y muchos saludos a aquellos que nos sintonizan ahora por el 800 del AM. Y si usted nos sintoniza ya, bueno, pues corra por ahí la voz, ya estamos transmitiendo. Vamos a estar transmitiendo los miércoles a las 8 de la noche y los sábados a las 11 de la mañana. Así es que aquí estaremos de nuevo con ustedes compartiendo nuestra alegría franciscana, la palabra de Francisco, los santos franciscanos, el esquema que ya, el esquema aquel que ya teníamos. Y está aquí con nosotros Edgar, que bueno, lo dejo para que mande saludos y también para que inicie con el primer segmento de los santos franciscanos. Muy buenas noches a todos ustedes, gracias por sintonizarnos desde nuestra casa, el 800 de AM en Koinonia Radio y medios de comunicación, esa radio cultural que trata de llevar un poco de lo que es esta cultura fresca, esta cultura diferente, esta cultura distinta, que trata de ser algo que abre, algo que se vuelve diferente y que se vuelve distinto. Desde este medio, desde esta perspectiva es que nosotros compartimos con ustedes estas vidas que nos pueden dar ejemplo, que nos dicen que este camino de ser diferente se lo puede lograr, como lo podemos experimentar el 22 de enero en la memoria de San Vicente Pallotti. Él nació en Roma en 1795, recibió de sus padres una excelente educación cristiana. Una tía suya, que era monja clarisa, fue a vivir con ellos cuando los franceses destruyeron su monasterio. Esto contribuyó a su formación religiosa, llevándole a conocer la espiritualidad franciscana y a vivirla como miembro de la Tercera Orden. Desde su ordenación sacerdotal en 1818 se entregó incansable al apostolado, al que trató de asociar a los seglares, fomentando la colaboración entre sacerdotes y laicos. Y a unos y a otros les inculcó en la congregación por él fundada, que es la Sociedad del Apostolado Católico. Él muere en Roma el 22 de enero de 1850 y es en 1963 cuando su santidad San Juan XXIII lo canonizó, proclamándolo como patrono principal de la Unión Misional del Clero. También recordamos el 23 de enero a Santa Mariana Coppe de Molokai. Ella nació en Happenheim, Alemania, en 1838. Al año siguiente, su familia emigra a Estados Unidos, estableciéndose en Utica. A los 15 años quiso entrar en el convento, pero tuvo que trabajar para ayudar económicamente a los suyos. En 1862 ingresó con las religiosas de la Tercera Orden de San Francisco en Syracuse, en Nueva York, Estados Unidos. Trabajó para los pobres y emigrantes en colegios y hospitales de su congregación, en la que asumió cargos de gran responsabilidad. Ya en 1883 marcha hacia las islas de Hawái para atender a los leprosos. Allí, en situaciones extremas, consagró al cuidado de los pobres y enfermos, promocionando la vida, la productividad y el trabajo entre la gente, organizando hospitales y colaborando en la obra del Padre Damián, que continuó así durante 35 años, amando y sirviendo a los leprosos de las islas de Maui y Molokai, donde muere el 9 de agosto de 1918. Fue beatificada en el año 2005 por su santidad Benedicto XVI, ahora Papa Emérito, quien estableció que su memoria se celebrara el 23 de enero. Fue canonizada el 21 de octubre del año 2012. El 24 de enero recordamos a la beata Paula Gambara de Costa. Ella nació en 1463 en Brescia, Italia, de padres nobles y piadosos. Muy joven fue dada en matrimonio al conde Ludovico A. Costa, hombre de vida disipada, y dice Fray Miguel que no es Ludovico de la familia Peluche, ese es otro Ludovico. Junto a este hombre se fue dejando conquistar por sus costumbres mundanas, pero fue providencial el encuentro con el beato Ángel de Chiavasso, franciscano, quien bajo su dirección abandonó la vida frívola y vivió la piedad de su adolescencia, ingresando así a la Tercera Orden de San Francisco. El conde, que no aprobaba ese cambio en su mujer, se volvió más soberbio, duro y disoluto, llevando inclusive a su amante al hogar. La preocupación de Paula fue salvar a su marido. Cuando la amante enfermó, Paula la cuidó y le preparó para morir reconciliada con Dios. Finalmente, la bondad infinita de Paula convierte al conde,
que le permitió llevar el hábito franciscano y practicar obras de piedad y caridad. Paula quedó viuda y se consagró a educar a su hijo y asistir a los pobres y enfermos, muriendo en Vene Vallenna, en el Cuneo, el 24 de enero de 1515. El 25 de enero recordamos la conversión de San Pablo. Es una de las grandes fiestas de la Iglesia Católica. San Pablo, conocido también en el libro de los Hechos de los Apóstoles por su primer nombre, Saulo, de la ciudad de Tarso, una ciudad muy importante, quien era un fariseo fanático, discípulo, según se dice en algunas de las biografías que relata el mismo Pablo en el libro de los Hechos, era discípulo de Gamaliel. Fue desde muy joven perseguidor de la iglesia naciente. Pero cuando iba de camino hacia Damasco para traerse presos a Jerusalén a los cristianos que vivían en Damasco, se apareció Jesús hacia él, lo derriba de su caballo y le dice, bueno, lo derriba de su caballo según algunas tradiciones, pero en realidad el libro de los Hechos de los Apóstoles no dice que anduviera a caballo, simplemente dice que lo tumba, que lo derriba. Es decir, le quita un poco la venda que traía en los ojos y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le acaba respondiendo, Señor, ¿qué quieres que haga? Entra en Damasco y allí se bautizará Ananías. Ya convertido y apoyado por Ananías, vuelve a Jerusalén para conocer a Pedro en persona, marchándose luego a Tarso a una especie de retiro espiritual y de preparación, donde permaneció casi por 13 años, hasta que Bernabé fue a buscarlo y lo integra a la comunidad de Antioquía. Es desde esta comunidad de Antioquía que Pablo, enviado por la iglesia, empieza a predicar y a fundar las iglesias que son fruto de estas predicaciones, las cartas que tenemos de él y que constantemente los domingos escuchamos en misa. Un tiempo después comienza esta carrera como apóstol de los gentiles, muriendo en Roma. Ahora, el 26 de enero nosotros recordamos a un santo muy cercano, un beato muy cercano a nosotros, el beato Gabriel María Alegra, conocido en especial como fundador del Studium Biblicum Franciscanum y el primer traductor de la Biblia entera al chino. Él nació en 1907 en San Giovanni La Punta, Sicilia, y desde niño profesó una gran devoción a la Virgen María. Pronto ingresó en la orden franciscana, profesando en 1924, ordenándose sacerdote en 1930. Desde joven quiso ser misionero en China para traducir la Biblia, y en 1931 partió para China. Con los frailes nativos que se le unió, fundó un estudio bíblico franciscano, con sede primero en Pekín, después en Hong Kong. En 1961 completó la publicación de la Sagrada Escritura por partes y en el 68 la publicó entera en un solo volumen. Además fomentó el diálogo entre los hermanos separados. Fue un hombre de gran corazón, abierto a todos, a todas las miserias físicas y morales a las que se acercaba con particular ternura. Su paternidad espiritual se volcaba especialmente sobre aquellos que eran leprosos. Murió en Hong Kong el 26 de enero de 1976, siendo beatificado el 29 de septiembre del 2012. Y también terminamos este pedacito con este segmento para continuar después con Santa Ángela de Merici. Santa Ángela de Merici nació en una modesta villa alrededor del año 1430 llamada Desenzano del Garda en Brescia. Su idea de abrir escuelas para niñas era revolucionaria en su tiempo, porque la educación académica era reservada solamente para los hombres. A la edad de 15 años quedó huérfana de padre y madre. Fue a la peregrinación a Tierra Santa y al regreso comprendió que su misión era atender a las niñas desamparadas. Toma el hábito de la Tercera Orden Franciscana y se reunió con un grupo de jóvenes que vestían como las demás. El joven del medio rural, a las que enseñó a buscar la santidad de vida en el mundo, a las que instituyó en la práctica de las obras de la caridad. En el año de 1535 funda en Brescia un instituto femenino, la Compañía de Santa Úrsula, comúnmente llamadas las Ursulinas, dedicado a la formación cristiana de niñas pobres y a la promoción cultural y de educación en la fe de las futuras madres de familia. Ella muere en Brescia el 27 de enero de 1540. Hasta ahorita llevamos recorrido un poquito de la semana de los santos franciscanos que recordamos prácticamente desde nuestro 22 de enero hasta este futuro próximo 28, cuando recordamos la memoria de uno de los grandes santos, que es Santo Tomás de Aquino, uno de los grandes doctores. Pero al regreso de nuestra pausa lo veremos, y también veremos un poquito de estos dos santos también. El 27 de enero recordamos, como ya les decía, la memoria de Santa Ángela de Merici, pero también recordamos la memoria de San Pablo José Nardini, uno de los santos que, junto con las terciarias, funda los hermanos franciscanos pobres de la Sagrada Familia. Este es uno de los santos que fundan y que hacen grandes cosas, pero que veremos al regreso de nuestro corte.
los santos, como les decía en este momento, son gente que nos enseñan que es posible vivir. Por ejemplo, el beato María Alegra, él decidió ya desde niño, desde muy joven, que se necesitaba una Biblia en chino. Y él, siendo con esta moción, decide irse a la misión en China y morir en Hong Kong, en esta lucha y en esta búsqueda que logra en 1968 de traducir completamente la Biblia al chino. Es uno de los grandes logros de este estudium franciscano, de este desarrollo de la Biblia en lo que es la vida de la vida franciscana, como lo hace, les digo, el beato Pablo José Nardini, quien es alemán, nacido en Gressenheim en el año 1821 y recibido de sus padres adoptivos una buena educación. En 1841 ingresa como diocesano en Espira, terminando sus estudios en 1846 es ordenado sacerdote. Comienza como vicario parroquial y prefecto del seminario. En 1841 lo encomendaron a la parroquia de Pirmansens, que era deprimida en cuestión moral y social, situada en una zona muy pobre, atendiéndola hasta su muerte, y gracias a sus dotes extraordinarios y a su testimonio de santidad la renovó profundamente. Allí formó a la congregación de terciarias llamadas las franciscanas pobres de la Sagrada Familia, conocido como las franciscanas de Malesdorf. Él muere a la edad de 40 años, el 27 de enero de 1862, siendo beatificado por Benedicto XVI en 2006. Como les decía, hermanos, son vidas increíbles, son vidas que, como Santo Tomás de Aquino, que recordamos el día de hoy, este 28 de enero, quien es doctor de la Iglesia, y sabemos, pues en realidad hemos escuchado mucho de él, hizo la Suma Teológica, hizo un compendio de Biblia, él hizo unas Sumas Gentiles y defendió la fe desde la trinchera del estudio. Pero al igual que muchos de nuestros santos, él era una persona que decía, junto con San Buenaventura, que la teología y de Dios la tenemos que leer y tenemos que estudiarla de rodillas. La Biblia la tenemos que estudiar hincados ante la presencia del Señor. Y con Santo Tomás de Aquino cerramos esta semana de los santos franciscanos y de los santos que nos han dado. Celebremos el año de la vida consagrada. Asiste al gran concierto de alabanza al Señor en el Palenque de Tijuana del Parque Morelos, con la participación del grupo de música católica GESED. La voz de la hermana María Inés de Jesús. Y el padre Miguel Ángel Sánchez. Sábado 31 de enero del 2015, a partir de las 5 de la tarde. Para adquirir tus boletos en tu parroquia, infórmate al 684-8411 y 664-188-7869. Donativo 100 pesos. Concierto de música católica, canta, alaba y danza para el Señor, porque la vida consagrada es luz para nuestra sociedad. Celebremos el año de la vida consagrada. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe. Una llamada constante de Jesús a la oración. Únete a nuestra red de oración Koinonía, ofreciendo tus oraciones diarias a favor de la radio de la Arquidiócesis. Gracias por tu oración. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Koinonía Radio tiene nueva línea telefónica para estar en contacto contigo. 608-3652. 608-3652. Comunícate, comparte con nosotros tus intenciones para la celebración eucarística o para el Santo Rosario. 608-3652. Queremos estar en oración contigo. Koinonía Radio, nueva línea telefónica.
Koinonia Radio Cultural, un puente de comunicación entre el mundo y la cultura. Bueno, ya estamos aquí de regreso y estuvimos hablando en el primer segmento acerca de los santos franciscanos de esta semana, considerando pues desde el miércoles pasado, ¿verdad? Del 22. Y bueno, son realmente un gran ejemplo de vida para todos nosotros, pues nos dice con su vida lo que ya mencionaba Edgar: es posible vivir la santidad en cualquier tiempo de la historia, puesto que cada uno de ellos vivió en un tiempo muy específico y también hizo algo muy específico, muy concreto dentro de la iglesia. Ya teníamos ahí aquí este beato, ¿es beato el de la Beato Biblia? Todavía. Así el es, beato el beato Gabriel María Alegra. El beato Alegra, que tradujo la Biblia al chino, ¿verdad? Sí. Como dicen, está en chino. Bueno, pues está en chino la Biblia que él tradujo, y la tradujo al chino, me imagino que con todos esos caracteres, sí, es uno de los grandes logros, tanto para los franciscanos, por ser uno de los fundadores del estudio franciscano en chino, pero también es uno de los grandes aciertos de la iglesia en general, porque ya habían hecho intentos de traducción en japonés, en coreano, pero protestantes. En otros siglos, a finales de los 800, a finales de 1880, 1890, aparece la primera. Que hay estos intentos de la iglesia de salir y buscar también adecuarse a la Biblia, a que fuera cercana a todos. Y ese era el sueño del beato. Y fundar un estudio bíblico en una lengua diferente a la de él. Él era italiano. Y él tenía ese afán y ese sueño de hacer algo diferente por la iglesia. Y ese es el santo en realidad. El santo es aquel que quiere hacer algo, lo normal o lo que podemos hacer, lo quiere hacer de una manera diferente. No sé qué opinas tú, Fray. Sí, pues sí, necesariamente algo diferente, pues algo que, como ahora nos hablan acá en la reflexión de nuestra iglesia, que tenemos que buscar los nuevos aerópagos, es decir, nuevos lugares en donde proclamar el evangelio. Y yo reflexionaba ahorita que estabas hablando acerca de este beato Alegra, sobre la dificultad que entraña el traducir, porque se dice que una traducción siempre es una traición. Eso es muy difícil, traducir exactamente el sentido que tiene una frase y traducirlo así con todo, ¿verdad? Ustedes, no sé si les guste la música, pero ya se han dado cuenta de que a veces hay versiones de canciones en inglés, por ejemplo, originales en inglés, traducidas al español, y pues dicen completamente otra cosa, o al revés, en español la original, traducida al inglés, y dicen necesariamente no lo mismo, pues a veces es toda una traición. Ahora imagínense ustedes acá con verdades de fe, pues eso es realmente una tarea titánica, ¿no? La que llevó a cabo este beato Alegra, ¿verdad? Sí, es una tarea muy difícil y más en este tipo de textos, porque cuando traduces, especialmente textos bíblicos, no lo traduces desde una lengua moderna, tienes que irte a los originales. Es la razón por la cual él funda este estudio. Tienes que irte al hebreo, tienes que irte al griego, tienes que irte al arameo, tienes que buscar el sentido original de la palabra y tratar de, entre el vocabulario de este idioma al que vas a traducir esa palabra, una palabra cercana, una palabra muy parecida a lo que tú quieres o lo que el biblista o el escritor sagrado quiso dar en ese sentido. Porque hay palabras que se parecen como, hoy por ejemplo en el Concilio Vaticano II, en la Dei Verbum, cuando lo ves en latín, dice quiso Dios, dicen las traducciones españolas, pero el verbo es un plugo, es plugo a Dios, las traducciones primeras, que es Dios se llenó de tanto gozo que quiso. Entonces la palabra querer no abarca del todo el verbo en latín, que es plegere, no lo abarca, no lo completa. Hay una palabra cercana, ¿cuál es? Quiso. Esa es la obra titánica del beato Alegra en realidad. Sí, realmente que es difícil. Y ahorita estaba recordando, pues les mencionaba al inicio del programa que estamos en la conclusión de la Asamblea Diocesana de Pastoral número 26, y precisamente en este momento está la clausura con la misa, con la Santa Misa, y el padre Juan María Huerta Muro, Monseñor Juan María Huerta, estuvo compartiendo algunas reflexiones y entre ellas nos dice que una vez estaba leyendo él un pasaje de la Escritura que decía, Simón Pedro, ¿me amas más que estos? Y dijo, Simón,
Pedro, me amas más que eso. Entonces le sonó así medio raro, y dice, ¿cómo dice aquí? O sea, esa expresión que a veces decimos, quiere decir Simón. Pero él dijo, Simón Pedro, ¿me amas más que esto? Simón. Sí, suena curioso, son detalles de la lingüística y de la traducción, y que es lo bonito, al final de cuentas ese es el esfuerzo de los biblistas. Aquí en la diócesis tenemos algunos padres que han estudiado Biblia, también con los franciscanos tenemos una muy bonita tradición de estudio bíblico, y pues debemos de valorar a estos biblistas, especialmente a gente como el padre Gabriel Alegra, también como Santo Tomás de Aquino, que hizo un esfuerzo titánico en su época, de todo el conocimiento de la teología de su época, lo sintetiza en, digámosle, en una sola obra, pero dividida en varios tomos, en 4 para ser más específicos. Y mencionabas que le apodaron el buey mudo. El buey mudo le apodaban porque era muy serio, era muy parco. Y era muy gordito, por lo mismo. Bueno, gordito y hablaba poco, ¿verdad? Válgame. Sí. Pero interesante, ¿verdad? Porque yo escuché una vez decir, no sé si a Martín Valverde, en un librito que tiene por ahí, que está hablando precisamente de música, pero empieza a hablar del silencio, porque dice que en la música el silencio es muy importante, y ciertamente el silencio es una figura también en la partitura de una melodía. El silencio. Y entonces eso fue lo que hizo Santo Tomás de Aquino. Dice que al final de su vida, después de haber estudiado tanto, profundizado tanto, haber dicho y escrito y todo aquello, llegó el momento en el que dijo, no sé nada. Exacto. Y entonces se quedó en silencio, guardó silencio durante, no sé si el resto de sus días o... Habló poco, fue una persona que decidió entregar su vida al estudio y a que todos conocieran a Dios tal cual es. Y al final de cuentas percatándose de que Dios es el que es, y de percatándose de que Dios tiene esa gran profundidad que es insondable, de todos esos adjetivos que le ponemos a Dios, ¿no? Inalcanzable, invisible, insondable, él se da cuenta de que, pues hombre, pequeña criatura tratando de entender todo este gran misterio, el misterio, como decía Edgar hace un momento, el misterio de la teología se entiende solo de rodillas. Así nos decía un maestro que tuvimos, un sacerdote de allá estábamos en Zacatecas en el noviciado, y él nos decía, muchachos, así hablaba él, muchachos, el misterio, la iglesia necesita teólogos de rodillas. Ay, Dios santo, pues sí, sencillamente, porque llegar ante el misterio así como si nada, todo desparpajado y todo aquello, pues como que no. No, y también ocupamos gente que se atreva a querer estudiar la teología. Muchas veces creemos que la teología es para el padrecito, y no, la teología es para todo aquel que quiere conocer de Dios. Es allí la gran virtud de estas escuelas como Edoctus, de que pudiéramos nosotros es ir a estudiar teología. Tristemente, México es un país que se dice laico, y no permite los estudios religiosos, entre comillas, teología en las universidades, pero si vamos a Estados Unidos, cualquiera puede entrar a tomar cursos bíblicos con las escuelas de teología. De hecho, las universidades ofrecen seminarios y cursos de teología para poder estudiar, y es un requisito para poder ejercer el ministerio tener esta maestría en teología. Entonces es algo muy importante, porque no solamente aprendes de la fe, sino que aprendes a ejercer la fe, y la caridad se vuelve no solamente un hecho mágico, sino se vuelve un punto de partida de toda mi vida y de todo mi ser. Y en ese sentido, pues, la teología, que estudiando la Sagrada Escritura se da cuenta de que es la palabra viva de Dios, y precisamente en esta asamblea diocesana de pastoral que estamos clausurando en este momento, unos momentos muy importantes, muy enriquecedores, al menos para mí, se los comparto, fueron los momentos de la Lectio Divina. Nos reunimos por grupos, y pues claro, a mí me tocó estar en el grupo de los de la vida religiosa. La mayoría eran religiosas, eran monjitas. Desgraciadamente también a nivel diócesis no se ha comprendido exactamente este sentido de vida consagrada, que no nada más son religiosas, somos religiosos, y hay varios religiosos aquí, varias congregaciones, congregaciones, institutos, y decimos, todavía tenemos la triste mentalidad de decir religiosas.
Y los de otros son padres. Y pues no, o sea, también no, hay religiosos. Aquí de los de nuestros padres ahí no estaban en la disyuntiva, ¿nos vamos con los sacerdotes o nos vamos con los religiosos? Y decía Nacho, pues decía el padre Ignacio, decía, pues bueno, es que desgraciadamente esa es la mentalidad que existe, deberíamos estar con los de la vida religiosa, puesto que somos religiosos, ya lo demás pues es el ministerio que desempeñas dentro de la iglesia. Y bueno, les comentaba que los textos estos que estuvimos reflexionando en la Lectio Divina, una práctica muy antigua en la iglesia, que creo que la inventaron algunos monjes por ahí, para reflexionar, interiorizar, se llama Lectio Divina, es decir, una profundización detenidamente en un pasaje de la Sagrada Escritura para profundizarlo, entenderlo, asimilarlo y llevarlo después a la práctica. Y me gustó sobremanera estos momentos. Yo creo que por estos momentos a mí me parece que valió la pena esta Asamblea Diocesana de Pastoral. Y creo que a partir de aquí, de la reflexión aquí sobre la palabra viva de Dios en el contexto de la vida religiosa, en este año celebrativo de la vida religiosa que estamos organizando, ¿verdad, Edgar? Sí, ahorita estamos organizando este evento de la vida consagrada. Precisamente el lema de la Asamblea Diocesana de Pastoral es la comunión eclesial, y como vida religiosa somos iglesia y vivimos en comunión y en comunidad, y es la razón por la cual estamos tratando de reflexionar, invitados por el Papa, a lo que es la vida consagrada. Pero pues ahorita regresamos, seguimos comentando esto. No se vayan, este es su programa Francisco, un santo de ayer y de hoy. Estás escuchando Coinonía Radio. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Coinonía Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Soy Rafael Romo Muñoz, arzobispo de esta Iglesia Católica de Tijuana. Te acompañamos siempre en toda tu jornada. Hola amigos, yo soy John Carlos y quiero invitarte a que sigas escuchando Coinonía Radio, la radio que te acerca a Dios. Quiero que sepas que mi canción es resultado de mi pasión por ti. Amén, aleluya, amén. Celebremos el año de la vida consagrada. Asiste al gran concierto de alabanza al Señor en el Palenque de Tijuana del Parque Morelos, con la participación del grupo de música católica GESED. La voz de la hermana María Inés de Jesús. Y el padre Miguel Ángel Sánchez. Sábado 31 de enero del 2015, a partir de las 5 de la tarde. Para adquirir tus boletos en tu parroquia. Infórmate al 684-8411 y 664-188-7869. Donativo 100 pesos. Concierto de música católica, canta, alaba y danza para el Señor, porque la vida consagrada es luz para nuestra sociedad. Celebremos el año de la vida consagrada. ¿Qué es coinonía? La palabra griega koinonia es la palabra que se refiere a la comunión profunda que los primeros cristianos tenían. La palabra koinonia en griego del Nuevo Testamento comprende 4 ideas. Primera, compañerismo. 2 o más personas entablan amistad, lo cual implica pasar tiempo juntos. Segundo, comunicación. Como en el caso de la comunicación con Dios, las personas hablan a un nivel íntimo. Tercero, comunidad. Existe tal intimidad que contemplan necesidades y como resultado comparten sus bienes. Cuarta, comunión.
tener y compartir juntos la fe cristiana. En consecuencia, para tener coinonía con otras personas es necesario gozar de íntima comunión cristiana, orar juntos, compartir la palabra y tener la vida de Cristo en cada uno. Además, habrá que pasar tiempo compartiendo lo que ocurre en su vida, incluyendo las preocupaciones, los momentos de gozo y hasta los recursos materiales si fuera necesario. Coinonía es más que una simple amistad, es una relación íntima entre cristianos católicos que andan en la luz, es un atributo del Espíritu Santo. Coinonía Radio Cultural, un puente de comunicación entre el mundo y la cultura. Bueno, ya estamos aquí de regreso nuevamente con ustedes. Este es ya nuestro tercer segmento. Esperemos que para el último segmento esté Juan Ignacio Muro Arechiga, el titular de este programa, aquí con nosotros. Y bueno, sí llega. Estaban por aquí tengo público enfrente, me estaban diciendo que, hermano, ¿y los chistes cuándo? Amado público conocedor que busca los chistes. Me dije a mí mismo, tienes que contar chistes. Entonces, bueno, ahí van los chistes. Me traje algunos cuantos, lo malo es que ahora pues no pudieron pasar por la censura de Nacho, porque pues Nacho por allá anda. Sí. Bien, el primo. Público, ¿Qué creen que hace una abeja en un gimnasio? Pues zumba en el gimnasio. ¡Qué ternura! La ternurita. Bueno, va. Llaman a la puerta de un técnico del ayuntamiento y le dicen, perdone, pero vamos a proceder al derribo del edificio contiguo. Dice, ¿conmigo? ¿Y a mí qué? Válgame Dios. Santo Cristo. Bien, le dice entre dos muchachos están platicando, le dicen al otro, ¿tienes wifi? Dice, sí. ¿Y cuál es la clave? Dice, pues tener dinero y pagarlo. Esa es la clave. Si no tienes dinero y no lo pagas, ¿cómo vas a tener, hombre? Pues sí. Válgame Dios. A ver. Dice, me tienes harta, Miguel. Solo piensas en comer. Ay, Dios. ¿A qué te refieres croquetamente? Nada más piensas. Dicho eso la cocinera, oye, Reinita? No. La cocinera está, bueno, creo que no me está escuchando, pero la cocinera está bien delgadita. Unos saludos, está bien delgadita, pero la santa mujer nos hace de comer, yo creo que adrede. Dios. Nos hace de comer ahí todo lo que se le antoja a uno para estar lo más redondo posible. Uno se pone y dice, no, este día me voy a poner a dieta y la avenita en la mañana, pero pues llega uno que sus huevitos ya llegamos a la conclusión así tostaditas y pues ¿cómo va a adelgazar uno así, verdad? Pues adelgaza la comunidad nomás. Pero el presupuesto. El presupuesto. Ya llegué a la conclusión de que tú come, la panza agarre la forma que quiera. Ya, amén. Vámonos. Así que sea. Bien, al cabo el padre Juan María está regordito, ya lo vi. Oye, se murió Amparo. Ah, caray. Vaya, lo siento mucho. ¿Y cómo está su marido? Pues desamparado. No, pues sí. Válgame Dios. Bueno, habla Johnson de homicidios. Johnson de homicidios. Y le dice, ¿quién es? Agente Aguirre. ¿Qué ha pasado? Pues asesinato de un varón de 38 años. Su madre le ha dado 6 puñaladas por pisar el piso cuando estaba trapeando. Y ya detuvieron a la madre. Dice, no hombre, todavía está el piso mojado. Ah, qué caray. Así me sabe acercando. Ha de ser de las del cártel de Juárez, yo creo. Suena el teléfono, ring. Sí. Doctor, mi mujer está a punto de dar a luz. Es su primer hijo. Dice, no, soy su marido. Estaba nervioso el marido. Caray. Nótese. Ya no me faltan 2, y ahorita continuamos con qué. Vamos con la asamblea. La asamblea de pastoral, hombre. Ahí les va uno, los que son asquerosos no lo escuchen. La vida es como un moco. ¿Cómo? La vida es como un moco. Ah, caray. Intragable, dura y a veces no te deja respirar. Bueno, lo bueno es que Nacho no me está escuchando. Bueno, ahí va el último, porque si no... No se está grabando esto, ¿verdad? Porque no pase esto al señor obispo. El otro día que me va diciendo el señor obispo Romo Muñoz, hola, Fray Miguelón, y yo dije, ay, mira, y se acuerda. ¿De dónde me conoces? ¿Desde que estaba abajo de la higuera? Yo creo. Desde que estaba abajo del micrófono. No, me dijo
Oiga. Ya se los he escuchado ahí, qué buen programa, dice. Ahí los chistes que dice, hasta los chistes se escucha santo. ¿Sabes qué? Entonces no voy a decir Cuidado, chistes religiosos porque luego pues me caen los cánones encima. Sí, bueno, el último chiste. Dice, yo creo que es una persona un poco así, subidita de peso. Dice, me das un trocito pequeñito de pastel, pero así, súper chiquitito, que estoy a dieta. Le dice, así, como los otros 7. Dice, así, porfa. De pedacito en pedacito agarró todo. Nomás ya llevaba medio pastel y decía que así de chiquitito. Así. Ay, santo Dios. Bueno, pues entonces vamos a dejar los chistes en paz porque luego luego después dicen que a nosotros nomás nos escuchan por los puros chistes. Ah, qué caray. Bueno, entonces continuamos con la asamblea de Estábamos diciendo que estamos ya en la clausura de la asamblea de pastoral número 26 y que esperamos que el padre Juan Ignacio Muro, titular de este programa, pues ya venga a compartir un poquito ya con ustedes porque pues ya se hace necesaria aquí la voz de Nacho. Y bueno, estuvimos reflexionando aquí detenidamente sobre algunos aspectos de la vida diocesana de pastoral, sobre todo aquellos aspectos que nos estuvo compartiendo el padre Juan María, señor obispo. Yo no me impongo a decirle señor obispo porque lo conozco desde que estaba... no te crean. Es que él fue mi maestro de juniores. Ay, Dios. Me traía marcando el paso, nos daba Sagrada Escritura. Pero me gustó estar ahí, aquella experiencia. Estuvimos allá en San Quintín, por allá. Él era maestro de juniores y yo pues todavía estaba en la etapa de formación, y así es que estuvimos ahí compartiendo con él la formación. El señor obispo ahora, nuestro señor obispo Juan María Huerta, nos estuvo hablando sobre ¿dónde está? Sobre la iglesia en renovación permanente, sobre la iglesia en camino de santidad, y pues bueno, estuvo compartiendo con nosotros cosas muy importantes. Sobre todo uno de los aspectos que más me gustó es lo sencillo, la manera sencilla, dinámica que él utilizó. Y alguien comentaba, es que la manera en que él hace ese tipo de comentarios, la razón por la que él comenta de esa manera, que comparte de esa manera, es por el hecho de que él vive en puras comunidades rurales, en donde pues a las personas así del ambiente rural pues no les vas a andar hablando de grandes teologías, de profundidades filosóficas, no te las van a entender, vean, nomás van a decir como decían aquellas personas, qué bonito habló el padre, ¿qué dijo? Pues sabe. Y eso es importante porque el mensaje de la palabra de Dios, si lo vemos desde los evangelios, Jesús les habló a la gente de ¿qué? De espigas, de trigo, de pescados, de panes, de monedas, de lo que la gente sabía. Y es por eso que dicen que hablaba en parábolas para que los sabios no entendieran, los escribas, los fariseos. Y el padre Juan María toma este modelo y es que nos lleva de la mano con este proceso de conversión, de generar una iglesia unida. Nos lleva a a mí me gustó uno de los temas que también trató Monseñor Juan María, en el sentido de pertenencia de la iglesia. La Asamblea Diocesana de Pastoral tenía como meta esta idea de la comunión eclesial. ¿A qué se refiere? Y el centro de esta lectura era precisamente la primera carta de los Corintios, en el capítulo 12, del 12 al 14, que es, todos somos un solo cuerpo, todos tenemos diferentes partes que trabajar en este cuerpo. Precisamente esa es la idea. La conversión pastoral o la conversión no solamente lo vamos a lograr cuando nosotros somos conscientes del papel que tenemos que tener en la iglesia. No todos pueden ser padres, no todos pueden ser religiosas, pero está en la familia, están los papás, están las mamás, están los hijos, están los jóvenes, están los muchachos. ¿Qué papel juegan en la iglesia? Esta iglesia que necesita ser construida no solamente en lo mental, sino también en el corazón, que necesita ser construida desde este acto de misericordia, de fidelidad y de servicio los unos con los otros. Yo creo que a mí me dejó esa como herencia o ese como sentimiento los temas de reflexión del padre Juan María. No sé tú qué opinas, Fray. Sí, estuvo muy interesante toda esta participación del padre Juan María de esta iglesia viva que formamos parte todos, y que es de hecho las lecturas que me parece que encontramos por ahí para reflexionar, para interiorizar la lección divina, como ya decíamos, pues nos llevaban precisamente a eso, a la realidad de la unidad. Las tres lecturas que fueron escogidas para hablar me están haciendo gestos para que me rían.
La primera y las tres lecturas estaban inclinadas precisamente hacia la... Era primero la carta a los filipenses, la carta de la felicidad, la carta de la alegría de San Pablo. Precisamente que esta exhortación a unirnos. La segunda, pues lo que les decía, 1 Corintios 12. Y la tercera, Mateo 12:25, que era la reflexión de hoy, que es todo reino dividido contra sí mismo queda destruido, y es precisamente ese sentido de unirnos como reino en torno al pastor, a Cristo mismo. Ahí ese es el proceso del caminar y del vivir como iglesia, la unidad en la fe. ¿Cómo lo vamos a lograr? Precisamente cuando nosotros encontremos nuestro nicho de trabajo, donde tenemos que elaborar. Y bien, entonces todo esto fue realmente interesante. La unidad, decía hace un momentito, mencionaba Edgar, la unidad en las tres lecturas, el estar unidos. Al final, ahora Juan María, el padre Juan María, no me impongo a decirle señor obispo, pero bueno, señor obispo Juan María Huerta Muro nos hablaba de la autenticidad. Y me llamó mucho la atención, se los comparto porque ustedes no estuvieron en esta reflexión que a mí me gustó mucho, que decía que el cristiano es y debe ser un testigo de Cristo, porque ese es el cristiano, es lo que debe ser. Si no es lo que debe ser, pues entonces no es auténtico. Hablaba de la autenticidad, pero para muestra, pues un botón, como dice el padre, como decía el padre jesuita hindú, ¿cómo se llama? Anthony de Melo, decía que la manera de llegar más fácil a la comprensión era a través del ejemplo. Entonces el padre Juan María nos ponía un ejemplo muy sencillo, decía, ustedes ven un billete, a ver, ustedes tienen billetes ahí, bueno, mostró un billete de 20 pesos y decía, este billete vale 20 pesos, ¿por qué? Porque es un billete de 20 pesos, pero si le sacamos una fotocopia, esa fotocopia ya no vale 20 pesos, puesto que esa fotocopia ya no es el billete. Y así decía del cristiano, que debía ser no una copia, sino un auténtico cristiano. Y eso responde a la fidelidad y responde también a este sentido de compromiso y servicio en la originalidad. Pero no se vayan, este es su programa Francisco, un santo de ayer y de hoy. Estás escuchando Coinonía Radio. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo el hombre ha estado fascinado por la abeja, que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre, 100% natural. De venta en Coinonía Radio. Pide informes al 622-8962. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Moriplus cápsulas. 7 veces la vitamina C de la naranja, 4 veces la vitamina A de las zanahorias, 4 veces el calcio de la leche, 3 veces el potasio del plátano, 2 veces la proteína del yogur. Moriplus cápsulas. Adquiérela en Coinonía Radio o infórmate al 622-8962. Contáctanos y haz tu pedido ahora. Moriplus cápsulas. Mejora tu salud y de forma natural. Coinonía Radio Cultural, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana. Coinonía Radio Cultural, un puente de comunicación entre el mundo y la cultura. Y bueno, ya estamos de regreso a su programa Un Santo... San Francisco, un santo de ayer y hoy. Es que estoy todo nervioso porque ya terminó la celebración de la Eucaristía como clausura de la Asamblea Diocesana de Pastoral. Y bueno, estoy pensando que venga Nacho de un momento a otro, esperemos que llegue de perdido para que salude, ¿verdad? Pero por lo pronto nosotros continuamos aquí con ustedes y uno de
los elementos importantes de toda esta semana, aparte de la asamblea que no deja de ser importante, es el elemento celebrativo que vamos a tener los religiosos en la diócesis. Como ustedes saben, el Papa Francisco ha proclamado el año de la vida religiosa, y entonces hay toda una serie de eventos, creo que se van a realizar. El primero es pero dejamos a Edgar que él está más empapado que él está más empapado de todo este proceso, porque lo ha seguido más de cerca junto con precisamente con el padre Ignacio Nacho Muro, que él nos explique un poco más a fondo todo este proyecto de este fin de semana. Sí, es una invitación extensa a todo mundo, a todo el que quiera vivir este encuentro de la vida consagrada. La idea es precisamente conocerla, qué es la vida consagrada, qué se dedican los religiosos, de qué viven, qué hacen, cómo se mueven. ¿Cuál es el sentido de la vida consagrada en la iglesia? Como decía el padre Juan Ignacio en otras entrevistas y en otros momentos, la vida consagrada es ese punto pujante, ese ser pujante de la iglesia que avienta, que es la punta de lanza en los lugares más lejanos. Si ustedes van al Bordo, si ustedes van a los lugares más alejados de la ciudad de Tijuana, es casi seguro que lo primero que van a encontrar es a un religioso. En La Morita están las Hijas del Espíritu Santo. Allá en el Bordo van los misioneros de la caridad, con los que son los migrantes, los padres escalabrinianos. Son diferentes carismas que van trabajando y que van tratando de formar y forjar a esta iglesia en este sentido de unidad en la fraternidad, unidad en el sentido de la iglesia. Ahora bien, ¿cuál es el evento precisamente? Es un congreso, una jornada celebrativa del año de la vida consagrada que empezamos el día 30 de enero. La modalidad es en 3 sentidos. No sé si lo acuerdes, las modalidades del ver, juzgar, actuar, esto que se dio mucho de moda. Sí, en Puebla creo que precisamente esta metodología de ver, juzgar y actuar, aunque después creo que se le agregó otro elemento, el elemento de la celebración. Precisamente. Ver, juzgar, actuar y celebrar. Allí en ese sentido nosotros queremos utilizar ver, juzgar, actuar desde esta perspectiva. El viernes 30 vamos a hacer el ver. ¿Ver en qué sentido? Aquí en las instalaciones del Instituto México, que está abierto a todo mundo, que es a las 4 de la tarde, nos vamos a reunir para precisamente reflexionar sobre el acontecer de la fe en la vida consagrada, en la vida de México. Vamos a tener la participación de la doctora María Luisa Aspe con la ponencia La realidad religiosa en México. Es decir, ¿qué significa esta fe de México? ¿A qué va? ¿A qué juzga? ¿Qué significa ser cristiano católico en México? El sábado 31 vamos a trabajar el juzgar. Precisamente, otra vez en las instalaciones del Instituto México, a partir de las 8 de la mañana, nos vamos a reunir, vamos a estar juntos y vamos a escuchar la ponencia sobre el magisterio del Papa Francisco sobre la vida consagrada, iluminados con la religiosidad en México, por parte de Monseñor Salvador Rangel, de la Orden de Frailes Menores, obispo de Huejutla. También va a guiarnos en este proceso de centrar un poquito de lo que es la realidad, de nuestra realidad actual, con el tema La vida consagrada en América Latina, en sus realidades y perspectivas, por parte de la hermana Mercedes Casas, de las Hijas del Espíritu Santo. Vamos a tener una dinámica de profundización, de comprensión, de hacerlo nuestro esta idea en grupos de trabajo, para poder después escuchar la ponencia de Monseñor Juan María Huerta con la vida consagrada en la comunión eclesial, con la que daremos cierre a este trabajo matutino de la vida consagrada y nos vamos al momento celebrativo, precisamente al concierto que vamos a celebrar en el Parque Morelos, en el palenque del Parque Morelos, con la participación de Sor Inés de Jesús, el Padre Miguel Ángel Sánchez, el Grupo GESED. Vamos a estar todos reunidos celebrando la vida consagrada, dándole gracias a Dios por la vida consagrada. Va a ser una modalidad de verbena popular este concierto celebrativo. El día 31 de enero, a partir de las 5 de la tarde empieza el concierto, pero a las 4 abren las puertas. Los boletos para el concierto los pueden conseguir en las taquillas del Parque Morelos, del palenque del Parque Morelos el día del evento, o en las parroquias o con las hermanas religiosas que tengan a su alrededor. Vayan, invitan a todo mundo. Es un momento de celebrar y conocer la vida consagrada. Después de este momento celebrativo que vamos a tener a modalidad de verbena, les digo, que es un momento en el que vamos a estar todos reunidos, celebrando, va a haber comida, va a haber ambiente.
Vamos a pasar el mensaje del Papa, vamos a pasar un poquito de videos de qué hacen las hermanas en Tijuana y alrededor del mundo, qué hacen los hermanos. Todo esto lo vamos a cerrar el día 2 de febrero. El domingo lo vamos a reservar precisamente a que este juzgar y que esta celebración se mantenga durante el domingo en todas nuestras misas con unos esquemas celebrativos que les vamos a repartir a los hermanos. Y el día 2 de febrero vamos a hacer el actuar. En las instalaciones del Instituto México a partir de las 9 de la mañana vamos a reunirnos a hacer la conclusión. ¿Qué es lo que la iglesia de Tijuana necesita o pide de sus religiosos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y vamos a ser guiados en este caminar por la hermana Lucero Aguilar Nieto de las Hijas del Espíritu Santo. Cerramos con la misa, la Eucaristía conclusiva con el padre, con el arzobispo don Rafael Romo Muñoz, y tenemos un convivio fraterno entre la vida consagrada. Este es el ambiente celebrativo con el que Tijuana abre la vida consagrada. Somos una de las 5 sedes nacionales, solamente fueron aprobadas 5 sedes, Tijuana, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México y Morelia y Mérida. Solamente hay 5 lugares en los cuales nosotros vamos a poder celebrar la vida consagrada. Les reitero, esta es una oportunidad de oro. Pocas veces vienen desde Colombia, desde Ciudad de México, desde otras partes del mundo a hablarnos lo que es la vida consagrada. Pocas veces tenemos la oportunidad de tener juntos a Gesed, al padre Miguel Ángel Sánchez, a la hermana Sor Inés de Jesús, que son talentos locales para poder celebrar la vida consagrada. No sé qué opinas tú, Fray, de este ambiente. Pues realmente es algo muy importante que nosotros los religiosos nos unamos, como le dijimos ya en las reflexiones que hemos estado teniendo estos días en torno a la palabra de Dios, que nos unamos para celebrar estos momentos, que no solamente van a hacer esto, creo que hay otros eventos programados. Sí, tenemos en puerta otros eventos más adelante, pero si quieren enterarse de esos eventos, vengan al Congreso de la Vida Consagrada, acérquense a la jornada celebrativa este viernes 30, sábado 31 y lunes 2 de febrero. Los esperamos en el Instituto México a partir de las 4 de la tarde el viernes. Gracias, vengan, participen, anímense. Vivan este Congreso de la Vida Consagrada. Y muchas gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos en el próximo programa de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Paz. Gracias, paz y bien. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.